Vamos a determinar las derivadas parciales con respecto a x y y de las funciones f y g, considerando a y b como constantes. Para la función f, primero vamos a determinar la derivada parcial de f con respecto a x. Antes de derivar, observamos que la variable x aparece en la base y en el exponente constante, ya que b es constante por definición y y, cuando derivamos con respecto a x, también es constante. Si la variable está en la base, se aplica la regla de la potencia. La regla de la potencia establece que n veces x a la n-1. Por lo tanto, en nuestro caso, sería b por y por ax a la by-1 por la derivada interna, es decir, la derivada de a por x con respecto a x. De esta forma, df a de x es igual a b por y por ax a la by menos 1, quedaría entonces a sobre x como denominador. La derivada de a por x, a es constante y la derivada de x es 1. De esta forma simplificamos y nos queda entonces que la derivada parcial de f con respecto a x no es más que b por y sobre x por ax a la by. Si ahora queremos determinar la derivada parcial de f con respecto a y, ahora la variable nos aparece en el exponente y la base es constante, ya que la variable x se comporta como una constante cuando se deriva con respecto a y. Si tenemos constante en la base y variable en el exponente, estamos en presencia de una función exponencial. La derivada de una función exponencial es la misma función exponencial por el logaritmo neperiano de la base. Entonces, en este caso nos quedaría a por x a la by por el logaritmo neperiano de ax. Esa es la derivada de la función exponencial. Por la derivada interna, siguiendo la regla de la cadena, sería la derivada de b por y con respecto a y. De esta forma, df a de y es igual a por x a la by logaritmo neperiano de ax, la derivada de b por y. B es constante, se mantiene y derivamos y con respecto a y, que es 1. Entonces la derivada parcial de f con respecto a y nos quedaría b por ax a la by logaritmo neperiano de ax. Representa la derivada parcial de f con respecto a y siempre y cuando a por x sea mayor que 0. Ahora vamos a derivar la función g. Si tomamos la derivada parcial de g con respecto a x, antes de derivar, observamos que en la base tenemos la variable de derivación y en el exponente también tenemos la variable de derivación. Como tenemos variable tanto en el exponente como en la base, para derivar debemos aplicar logaritmo neperiano. De esta forma, el logaritmo neperiano de g de xy es igual al logaritmo neperiano de a por x a la bx por y. Por lo tanto, el logaritmo neperiano de la función g de xy es igual a b por xy logaritmo neperiano de ax, aplicando la propiedad del logaritmo que establece que el logaritmo neperiano de x a la a es igual a logaritmo neperiano de x. Ahora bien, derivamos a ambos lados de la expresión con respecto a x y nos quedaría la derivada parcial con respecto a x del logaritmo neperiano de g de xy es igual a b por y derivada parcial con respecto a x de x logaritmo neperiano de ax. En este caso, extraje las constantes de la expresión aplicando el teorema que establece que una constante por una función derivado es igual a la constante por la derivada de la función. La derivada de la función logarítmica es 1 sobre la función por la derivada interna, es decir, la derivada de g
con respecto a x va a ser igual entonces a b por y. Acá tenemos una función que depende de x y otra función que depende de x. Por lo tanto, aplicamos la regla del producto, que establece la derivada del primero por la segunda función sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda función. Esta función g de xy que está de denominador puede pasar como multiplicador del lado derecho y tendríamos la derivada parcial de g con respecto a x va a ser igual a b por y por g de xy. Derivamos la derivada de x con respecto a x, sabemos que es 1, logaritmo neperiano de a por x, más x por la derivada del logaritmo. Repetimos que la derivada del logaritmo es 1 sobre la variable por la derivada interna, la derivada de a por x, la hemos hecho más de una vez, a por x, donde a es constante, sería a por 1, que nos daría a. La a que está dividiendo con la a que está multiplicando se simplifica, y la x que está multiplicando con la x que está dividiendo se simplifica. Y nos queda que la derivada parcial de g con respecto a x es igual a b por y por g de xy. Pero ¿quién es g de xy? En la definición establece que g de xy es a por x a la bx por y por 1 por logaritmo neperiano, es logaritmo neperiano de ax, más en la simplificación solo nos queda la unidad. Y esto corresponde a la derivada parcial de la función g con respecto a x. Marcamos como segunda. Si queremos determinar la derivada parcial de g con respecto a y, la variable y solamente aparece en el exponente, y como el caso anterior de la función f, estaríamos en presencia de una derivada de una función exponencial. Tomando en cuenta el caso anterior, establecemos que la derivada parcial de g con respecto a y como función exponencial sería la misma función exponencial por el logaritmo neperiano de la base por la derivada interna, que es la derivada del exponente bxy con respecto a y. Ya lo hemos hecho en más de una oportunidad. B y x son constantes y la derivada de y es 1, por lo tanto nos quedaría que la derivada parcial de g con respecto a y es igual a x a la bxy logaritmo neperiano de ax, en este caso por bx. Reagrupando, la derivada parcial de g con respecto a y, bx por ax a la bxy logaritmo neperiano de ax. A modo de resumen, para la función f, si tomamos la derivada parcial con respecto a x, aplicamos la regla de la potencia, debido a que la variable solo aparece en la base. Si tomamos la derivada parcial con respecto a y, que fue este resultado obtenido, aplicamos la regla de la función exponencial, porque la variable y solamente aparece en el exponente. Para la función g, cuando derivamos con respecto a x, no se aplicó ni la regla de la potencia ni la regla de la función exponencial, porque la variable x aparece tanto en la base como en el exponente. Para obtener la derivada utilizamos la función logarítmica. Cuando obtuvimos la derivada parcial con respecto a y, al igual que el caso anterior, como la variable y solamente aparece en el exponente, se considera la función exponencial. Es importante no confundir los tres casos presentados: potencia, exponencial y función elevado a función.